Buenos días todavía, aún. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Bueno verles. Pensé que el fin de semana largo iba a hacer que varios faltasen el día, ¿no? Están casi todos, así que qué bueno. Gracias a Dios por eso. Queridos, abra su Biblia por favor en el Salmo 32. Salmo 32. Vamos a leer el Salmo completo, aunque yo me voy a concentrar solamente en el versículo 5 para tocar algunos aspectos de la vida de David, ¿ya? Dice la palabra de Dios así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre que en Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Oremos. Señor, al orar a ti en esta mañana aún, Señor, nos acercamos una vez más reconociendo que sin el actuar de tu Espíritu, la comprensión y aplicación de tu palabra en nuestras vidas no va a tener el efecto que nosotros esperamos. Señor, ayúdanos a no solamente ser oidores de esta tu palabra, sino también hacedores de la misma, aplicando estas verdades a nuestra vida, siendo consolados por ellas, Señor, renovadas nuestras fuerzas por el mensaje precioso de tu Evangelio. Guíanos, Señor, a una justa comprensión de lo que tú quieres decirnos esta mañana. Y gracias, mi Padre Celestial, por tu intervención, por tu actuar poderoso en nuestro medio a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo. Te he pedido todo esto y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Doris Lessing, fallecida en el año 2013, fue una escritora británica, ganadora del Premio Nobel de Literatura en el año 2007. Ella decía algo bien interesante. Dijo, hay que leer y volver a leer las historias como que tienen que ser leídas para que nos iluminen y se amplíe nuestra percepción de la vida. Hay que leer y volver a leer las historias como tienen que ser leídas para que nos iluminen y se amplíe nuestra percepción de la vida. Una vez conversaba con un amigo y hermano en la fe que aún vive y concluíamos que muchos relatos, hablo de libros, artículos, lecciones sobre la Biblia o de personajes famosos de la historia del cristianismo, parecían destacar a hombres y mujeres como héroes impecables. Paladines, decimos nosotros, de la fe cristiana, ante los cuales nosotros
los cristianos parecíamos creyentes de segunda clase. También he visto que incluso algunos personajes de la Biblia son exaltados solo por sus hazañas, pero no se muestra el todo de sus vidas. ¿Han tenido esa sensación o no? ¿Sí? A veces como que sí, destacamos un aspecto de David, por ejemplo. Mató al gigante, ¡wow! Y quedamos todos asombrados. Y cuando somos niños, más asombrados todavía. Pero cuando vamos creciendo y leyendo las historias como tienen que ser leídas, descubrimos que algunos personajes de la historia del cristianismo y de la historia de la Biblia no eran tan impecables, ¿cierto? Hermanos, sin embargo, al observar detenidamente estos relatos bíblicos como tienen, dije, que ser leídos, nos vamos a percatar de una realidad muy diferente. La historia de David figura entre las primeras historias. Yo sé que he hablado harto de David el último tiempo, por los salmos, ¿verdad? Cuando vemos la historia de David a primera vista, al alcance de la lectura que tenemos, pero las leemos después con más detenimiento, con más cuidado, uno se va dando cuenta que al leer correctamente la historia de David se amplía una percepción de la vida que antes nosotros no habíamos captado. La vida de David, hermanos, es un reflejo extenso, pero también detallado de la condición humana. Si hay un momento, se ha dicho, en el cual el alma se abre o debería abrirse con honestidad, es cuando oramos a Dios. Buena pregunta. ¿Has orado honestamente a Dios esta mañana? ¿Tus oraciones son honestas? ¿Son sinceras? Cuando el hermano Javier nos llama a confesar nuestros pecados, ¿realmente le hemos tomado el peso a lo que significa esto? Ante el Dios que todo lo ve, que lo escudriña hasta lo más profundo de nuestro ser, que nada le es oculto. Las oraciones, hermanos, cuando son hechas desde lo profundo del alma, son la historia verdadera tras la vida humana. Porque nosotros podemos reflejar algo ante los demás, ¿sí? Y los demás nos ven. Con nuestros lentes, con nuestro pelo largo, corto, con corbata, sin corbata, ¿no es cierto? Con zapatos, con chalas, qué sé yo. Pero eso es lo que ve la gente. Pero las personas, ni yo, ninguno de nosotros puede ver qué cosa, lo que subyace en tu corazón. ¿Ya? El relato biográfico de la Biblia nos muestra que lo que hizo David, los hombres y mujeres con los cuales él convivió, la manera en que vivió en la sociedad de su época y la manera en que funcionó como líder, ¿no es cierto?, son claramente expuestos en la Escritura. La historia nos muestra a David, como he dicho otras veces, tratando con Samuel, el profeta, con Saúl, el rey, con Jonatán, su amigo, con Joab, su general, ¿no es cierto?, con Mical, su esposa, Betsabé, la mujer que él violó, Amnón, Absalón, Mefiboset y Aitofel y tantos otros. Sin embargo, queridos, las oraciones nos muestran a David tratando ¿con quién? Con Dios. Pecado, arrepentimiento en sus oraciones, desesperación, esperanza, dudas, alabanza, culpa y gracia se hacen manifiesto cuando vemos a David orando. Y la pregunta ¿es lo que yo manifiesto cuando oro? En la historia bíblica, como tiene que ser leída, decía Doris Lessing, no existe el esfuerzo más mínimo para lograr que David aparezca como un ser admirable en un sentido moral o espiritual. Sin embargo, existe, queridos, la suposición de todo esto que a pesar de sus defectos, a pesar de su falta de fe y fracasos muchas veces mencionados, él no representa una advertencia del mal comportamiento, sino que es un testigo, aunque involuntario, de cuán normal, sí, e inevitablemente es la imperfección en la vida de todo ser humano. David es un reflejo de eso, de tu imperfección y de la mía. Entonces, cuando yo veo a David de esa manera, ¿no es cierto?, y voy a analizar parte de su historia, uno se va a dar cuenta, ¿no es cierto?, que el David de la historia es uno y el David de las oraciones a veces es otro. ¿Ya? La historia. Vamos al primer punto. En el gran ciclo, hermanos, de historias de David, uno de los relatos más interesantes y conocidos transcurre en una cueva en Engadi. ¿Recuerdan esa historia? ¿Alguno? Engadi es un pequeño oasis que está junto al Mar Muerto. Imagínense ahí el Mar Muerto, ese mar salado. El enorme lago de agua salada en la esquina sudoeste de Israel.
David había sobrevivido varios años a la persecución de Saúl. Se había mantenido fugitivo, se cree, del rey Saúl. Escuchen bien, ¿saben cuánto tiempo? ¿Un par de semanas? ¿Meses? Entre 10 a 15 años. 10 a 15 años. Tú ponte en el lugar de David, por esos desiertos, ¿no es cierto? Corriendo, escapando, escondiéndote, tomando agua, con sed, con calor, sudado, ¿no es cierto? Un desastre. Nada de comodidad, para nada. Fugitivo. Durante años David se había mantenido en ese ambiente tan riguroso. A poco menos de 300 metros, se dice, al oeste del Mar Muerto, se alzan unos acantilados de unos 600 metros de altura que culminan en una meseta. La meseta y los acantilados están desgastados por la erosión que ha creado un conjunto de cañones y cuevas. Este es el desierto de Engadi, una vasta expansión de zonas desérticas. Se dice que quizá la tierra más agreste e inhospitalaria que podamos encontrar en este mundo. Los únicos seres vivos que merodean en este lugar, adivinen, ¿quiénes son? Hienas, lagartijas, aves de rapiña, etc. ¿Ambiente paradisíaco? Para nada, ¿ya? Escapando del rey Saúl, hermanos, David y un pequeño grupo de sus hombres un día se escondieron en una de las cuevas que domina el Mar Muerto. Había calor y dentro de la cueva estaba fresco. Allí estaban, en lo profundo de la cueva, descansando, agotados. De pronto, escuchen bien, de pronto, una sombra se cruzó por la puerta de la entrada. O de la cueva, en este caso. Se asombraron al ver que se trataba nada menos que ¿de quién? El rey Saúl. Muy bien. No sabían que los estaba persiguiendo tan cercanamente. Saúl entró a la cueva, pero no los vio, porque quedó deslumbrado por el sol, ¿no es cierto?, que tenía, y cuando uno entra a un lugar así, no ve nada, a tienta, ¿ya? Y los ojos obviamente no se habían acostumbrado a la oscuridad. No vio el rey las figuras que se encontraban allí agazapadas en la cueva. Además, en ese momento no los estaba mirando para nada. Había ingresado a la cueva para atender el llamado de la naturaleza. Luego les dio la espalda, el rey, y los otros mirando. Cuando David y sus hombres, hermanos, vieron lo que estaba ocurriendo, supieron que Saúl, ignorando su presencia, era hombre muerto. Los hombres se prepararon para atacar a David, o sea, a Saúl, pero David, en silencio, ¿no es cierto?, les prohibió y le dijo, no lo maten. En cambio, ¿recuerdan la historia? Él se desliza por la pared de la cueva hacia el lugar donde él estaba, tomó el manto del rey mientras el rey estaba haciendo sus necesidades y cortó, ¿no es cierto?, una parte del manto, un retazo de la tela. A los pocos minutos, la historia dice que el rey Saúl se colocó el manto, sujetó su espada y se marchó. David permitió que se alejara una buena distancia y luego se aproximó a la cueva, a la entrada de la cueva, y lo llamó. Para entonces el rey se encontraba al otro lado del cañón. David exclamó, ¿qué cosa? ¡Majestad! ¡Majestad!, le gritó. 1 Samuel 24:8, ahí encuentran la historia completa. Saúl miró hacia atrás. Asombrado, David se inclinó haciendo una reverencia, honrando al rey, y luego le dijo, ¿por qué escucha a los que dicen que yo soy su enemigo? ¿Ve lo que tengo en mi mano? Es el borde de su manto. Hace un momento, en vez de cortar su manto, yo podría haberlo atacado, podría haberlo matado, pero no lo hice. Jamás lo haré, porque usted es el ungido del Señor. Cuando David vio la figura de Saúl perfilada a la entrada de la cueva, contra el azul cobalto del Mar Muerto y los ojos, ¿no es cierto?, y los rojos acantilados del Moab, él vio algo que no veían sus soldados o compañeros de viaje o de huidas. David no vio a un enemigo, sino al magnífico, aunque imperfecto, rey que Dios había ungido, y le rindió homenaje. Sin embargo, hermanos, y aquí viene lo interesante. Sin embargo, esta decisión de no matar al rey Saúl, si bien puede atrapar a lo mejor nuestra atención, es tan poco característico de la vida de David.
¿Por qué preguntarán? Porque David, si ustedes recuerdan, David comenzó su carrera ¿de qué manera? ¿Cómo se dio a conocer al mundo? Matando a un gigante filisteo llamado Goliat. A partir de ese momento, hermanos, la matanza de filisteos se convirtió en el tema principal de la vida de David. Se especializó en matar filisteos. Mató a 100 como el precio impuesto por Saúl para concederle la mano de su hija Mical en matrimonio. Dice 1 Samuel 18:27. ¿Se imaginan, hermano Javier, yendo donde su suegro, llevándole 100 cabezas por su esposa? Sí, nosotros nos reímos hoy día, pero ¿fue así o no? ¿Quién de ustedes habría hecho eso por su esposa? ¿Eh? Adquirió una creciente reputación como matador de filisteos, lo cual eclipsó a todos los guerreros de Saúl en una ocasión junta, dice 1 Samuel 18:30. La pesada derrota de los filisteos que asolaban Keilah, la derrota de los filisteos de Baal-Parasim y nuevamente en el valle de Refayim, la captura de Metec a manos de los filisteos, pero no solo filisteos cayeron presa de sus manos, sino también jesuritas, gersitas, amalecitas, jerameleitas, kenitas, moabitas, sedomitas y amonitas se sumaron a la vasta lista y larga lista de víctimas de David. La vida de David, hermanos, se desenvuelve en un mar de sangre. Estaba acostumbrado ¿a qué? A matar. Por esta razón, es destacable que no quiera matar ¿a quién? A Saúl. Y razones había de sobra, ¿no? Ya que Saúl había querido matar o terminar con la vida de David en muchas ocasiones. Saúl estaba obsesionado con matar a David. Los celos consumían a Saúl. Entonces vemos que la vida de David se desenvuelve en dos frentes. David el matador, pero también David el perseguido. David el que mató al gigante. David el que mató a los filisteos, pero que no mata a Saúl. El rey Saúl, que hizo todo lo posible por matar a David, que alimentó su pasión asesina para matar a este joven que había salvado a su reino de los filisteos, que había perseguido a David por los valles y cañones del desierto como si fuera un jabalí, no murió en manos ¿de quién? De David. Sin embargo, hermanos, no puede haber confusión alguna sobre lo que comunica la narración que acabamos de escuchar. La vida de David, al igual que la nuestra, es un laberinto de ambigüedades, de inconsecuencias, de contradicciones vitales. Lo que admiramos de David no cancela lo que aborrecemos de él. Y lo que aborrecemos de David no cancela lo que admiramos. David no es un modelo para imitar, no es un candidato para poner sobre un pedestal. La historia de David es una inmersión en la humanidad similar a la humanidad condicionada por nuestra cultura y viciada por nuestros pecados. La historia de David no es una historia de lo que Dios desea que seamos nosotros, sino que es una historia sobre cómo Dios obra con la materia prima de nuestra vida tal como nos encuentra. Tal como nos encuentra. La historia de David es relatada con mucho detalle, queridos, para que tengamos delante de nuestros ojos exactamente lo que ocurre en una vida humana vivida a fondo en lo que Dios está dando forma a una vida de salvación. De cómo Dios está dando una vida de salvación después de haberla sacado a veces de la podredumbre. David es un hombre de Dios, pero no es para nada perfecto. Nada, hermanos. Por lo tanto, ahora que estamos terminando el mes de la Reforma, acabamos de pasar, un lema destacado de la Reforma era, en palabras de Lutero, esta expresión en latín: simul justus et peccator. ¿Qué significaba? ¿No es cierto? Al mismo tiempo justo y al mismo tiempo pecador. Para describir, en este caso, la doble naturaleza de la persona creyente, que es considerada justa a los ojos de Dios por la fe, pero que sigue siendo pecador por su naturaleza. Somos declarados justos, dice la Escritura, pero no hechos justos. Ojo con eso. Así podríamos describir, queridos, la vida de David y la de todo creyente mientras viva en este mundo aún no redimido. David, hermanos, ejemplifica lo que Pablo en Romanos 7 confiesa de manera tan contundente y tan honesta cuando reconoce lo siguiente: queriendo hacer lo bueno, me encuentro haciendo, ¿qué cosa? Lo malo. ¡Ay! Dice después, ¡ay de mí, Señor! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?
Hermanos, en esta frase se expresa de manera desgarradora, con profunda conciencia, el pecado que subyace en nuestros corazones. David, el que no quiso matar a Saúl, pero sí mandó a matar al esposo de Betsabé, ¿se acuerdan? David, quien tuvo misericordia del lisiado Mefiboset, ¿se acuerdan? Pero le quitó la esposa a Paltiel de manera inmisericordia. La vida de David, hermanos, transitaba entre la nobleza y la brutalidad. Pero a pesar de todo esto, es llamado el hombre conforme al corazón ¿de quién? De Dios. Esto es un tip de la vida de David. ¿Qué les parece? ¿Quieren ser como David? Sí y no, decimos nosotros. Más no de repente que sí. Su historia. Pero ahora veamos sus oraciones. Porque los salmos, ¿qué son? Oraciones. Son cantos. Y en algunos casos son confesiones de pecado, cantadas en la asamblea, en el culto. ¿Se imaginan ustedes escriben un himno sobre su vida interior y personal, su intimidad? Y el domingo siguiente la IBR canta los pecados tuyos. La pensaríamos dos veces, ¿verdad? Porque nosotros tendemos ¿a qué? A pecar y a no manifestar públicamente esto. Hermanos, junto a las historias de David, a su tumultuosa vida, encontramos sus oraciones. Estas se encuentran reunidas en los libros de los Salmos. Son 150 oraciones que forman el texto principal de la oración de los judíos y cristianos hasta hoy. Las historias de David nos están mostrando o nos muestran su vida desde el exterior, pero las oraciones de David nos muestran su vida desde... ¿De dónde? Del interior. La persona en las Escrituras cuya vida es la más extensamente relatada es la misma persona que aparece más tiempo también en oración. Interesante. Algunos salmos fueron escritos por él, sabemos. Otros fueron escritos en su honor, pero la mayoría se escribió en reconocimiento de David. David es el más prominente de todos los que escribieron oraciones en Israel. Se lo recuerda como el dulce cantor de Israel. Dulce cantor. Uno se pone a pensar en esto, ¿no es cierto? Pero se parece a la gente que canta hoy día también, ¿no es cierto? Canta canciones de amor y se derrama en su canción. Pero su vida real, ¿cuál es? Andan con una y con otra, decimos por allí y por allá. El adulterio es parte de su vida, la droga y el alcohol es parte de su vida. Y nosotros los criticamos. ¿Cómo pueden vivir una doble vida? Cantan tan lindo, pero viven como un desastre. Y nosotros... tú y yo. En la tradición del pueblo de Dios, el nombre de David le da coherencia y autoridad a toda la colección de oraciones de Israel que están reunidas y organizadas en los Salmos. Hermanos, estamos interesados y debe interesarnos entender lo mejor posible la naturaleza de este hombre que ocupa un puesto de prominencia en las Escrituras y en las tradiciones posteriores de la Iglesia como un varón, como dije, conforme al corazón de Dios. El hombre que durante 40 años o más ocupó un puesto clave en Israel. Las historias nos muestran claramente que fue un camino de imperfecciones. ¿Y las oraciones? Con las oraciones ocurre lo mismo, hermanos. Las oró en este camino de una vida imperfecta. Los salmos expresan lo que todos somos capaces de experimentar, una alabanza exuberante en determinados momentos, una reverente meditación hacia Dios, pero también dudas, victimizaciones, lamentos, dolor, penitencia, arrepentimiento, están mezcladas en nuestras oraciones. La mayoría de estos salmos, los dos tercios de ellos, son oraciones que muestran al salmista sumido en problemas de alguna clase. La mayoría son problemas. Porque es la realidad del ser humano, que estamos metidos en constantes problemas. De entre estos salmos, la comunidad cristiana le asignó tempranamente a 7 de ellos. El Salmo 6, el Salmo 32 que estoy viendo ahora, 51, que es muy conocido, 102, 130, 143, el nombre de salmos penitenciales. ¿Por qué? Porque son confesiones abiertas de pecados graves.
Son ruegos que emergen de una sensación de pecado y culpa, fracaso y problemas profundos. Son las oraciones que oramos cuando tenemos una sensación de necesidad también nosotros y cuando nos sentimos ineptos. Las oramos en el camino de la imperfección de nuestras vidas. Las oran aquellos que no tienen resuelto todo en su vida. Las oramos cuando sentimos vergüenza y dolor por nuestro pecado. Estos 7 salmos, hermanos, nos protegen, y escucha bien esto, nos protegen de las expectativas, pretensiones e ilusiones de perfección en nuestras vidas. Nos suministran una manera de orar en detalle lo que inevitablemente experimentamos en este camino de imperfección mientras caminamos por este mundo caído. El camino de David es el camino de la imperfección. La historia que vivió David y los salmos que él oró nos proporcionan una imaginación capaz de comprender las formas en que opera Dios para hacer su obra perfecta en nosotros, imperfectos como somos, y no nuestra capacidad de perfeccionarnos a nosotros mismos. Las historias nos cuentan que nada en nosotros, ya sea bueno o malo, carece de significado ante los ojos de Dios. Las oraciones nos dicen que todo lo que se encuentra en nuestro interior, ya sea bueno o malo, tiene que ver con Dios. Las historias y las oraciones nos liberan de nuestro rol y de nuestra mentalidad de rendimiento tan dada a la vida de todos los creyentes, libre de las expectativas perfeccionistas de los demás y las ambiciones perfeccionistas que nos imponemos a nosotros mismos. Si incorporamos, hermanos míos, a nuestra alma con fe lo que nos dan las historias y oraciones de David, quedamos inoculados contra los gérmenes del perfeccionismo que debilitan el alma. Las oraciones de David impiden que los creyentes seamos divididos de manera clasista. Nos recuerdan que si Dios tomara en cuenta nuestros pecados, ¿qué dice la Escritura en otro salmo? ¿Quién podría mantenerse en pie? ¿Quién? Yo pregunto, ¿cuál pecado? Cualquiera. Hasta el más blanco de tus pecados, ante los ojos de Dios palidece, ¿no es cierto?, como el más terrible y horrendo de los pecados. Y con ese pecado puede ser condenado. Concluyo. El relato de la vida de David, hermanos, en las historias que de él se relatan y en las oraciones que él expresó y escribió, son un poderoso baluarte contra toda tendencia perfeccionista, contra toda tendencia orgullosa y altanera que a veces se apodera de nuestros corazones y nuestras mentes. Al leer este texto y conocer nuestro lugar en el reino, nuestra manera de seguir a Jesús, nuestra manera de liderar incluso a otros a seguir a Jesús, nos encontramos junto a este hombre espléndido, el hombre que no mató al rey Saúl, pero también gravemente viciado, el hombre que violó a Betsabé y mandó a matar a su esposo. Él es nuestro compañero, hermanos míos, en esta vida, y es un compañero de oración. Cuando tú lees este Salmo 32, ¿qué te imaginas, hermano mío? ¿Ah? ¿Un modelo de oración solamente? ¿Algo general? Hermanos, estás orando, estás metiéndote en la vida de un hombre que está confesando terribles pecados, un hombre manchado con sus manos de sangre, un hombre de doble estándar. Tenemos que saber, por favor, aprende esto, sin equívocos, sin racionalizar nada, que el camino de Jesús al final absorbe en sí el camino de David. Y esto es lo hermoso, hermanos míos, cómo el camino de Jesús absorbe este camino tan terrible y brutal de David. El Espíritu Santo, hermanos, no está reclutando un grupo selecto, un equipo de estrellas de santidad para ser sus discípulos. Y hay que ver los discípulos que él escogió, ¿o no? Jesús es capaz de compadecerse, dice la Escritura en Hebreos 4:15, ¿de qué cosa? Es capaz de compadecerse de nuestras debilidades, dice. Él puede, dice Hebreos 5:2, tratar con paciencia a los ignorantes y a los extraviados. Entonces, oramos y reconocemos a la luz de las oraciones de David y de la vida de David y de la enseñanza del Evangelio, reconocemos que el Dios que nos ha apartado para Él es un Dios realmente de gran misericordia. De gran misericordia. Por otra parte,
La Biblia nos muestra a alguien que sí fue perfecto en toda su manera de vivir, sin pecado, nos dice la Escritura, que cargó sobre su vida en la cruz el pecado, la imperfección de todos, ¿de quiénes? Nosotros. Y David, cuando oraba, seguramente miraba hacia el futuro, hacia la venida de su Mesías perfecto, y descansaba en él cuando confesaba sus pecados, y sabía que sus pecados, por más terribles que fueran, ¿eran qué cosa? Perdonados. Solo Jesús, queridos, solo Jesús es el modelo a seguir y a imitar. Hoy nuestro Salvador intercede, dice la Escritura, ora por nosotros y por medio de su Espíritu intercede con gemidos indecibles por nuestras debilidades y pecados. Romanos 8, 26 y 34. No somos perfectos, sino solo pecadores. Solo Jesús es perfecto y al depender de su gracia podemos seguirlo en este caminar imperfecto. La muerte de Cristo, queridos, era necesaria porque somos imperfectos como David. No tenemos poder en nosotros para ser fieles, sabios, buenos ni justos. Definitivamente no podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos ser rescatados por la gracia de Dios, si no seríamos un constante peligro para nosotros y también para ¿quiénes? Para los que nos rodean. En este caminar entre el ya y el todavía no, entre este momento en el cual vivimos llenos de pecado y la esperanza, ¿no es cierto?, de perfección, vivimos solo bajo la constante misericordia ¿de quién? De Dios. No hay otra manera. No hay otra manera. ¿Todavía amas a David? ¿Amas aún a David? ¿Admiras a David? Hermanos, sí. Lo admiro, lo amo aún, a pesar de esto. Yo no me imagino siendo David cuando comenzó su carrera. ¿Te imaginas? Yo, David, y el Señor dice, mata a ese gigante, le lanzo la piedra, lo boto y no solo lo mato, agarro su espada y le corto la cabeza. Hay que tener sangre fría, cuero duro. Hermano, ese es el David que nosotros vemos real en la Biblia y que después hay tanta, ¿no es cierto?, tanta brutalidad en su vida. Pero sin embargo también fue tierno y amoroso. Lloró por su hijo, ¿no es cierto?, que perdió. David transitaba así. Tú dirás, pero yo no soy como David, yo no mato a nadie. Nunca he matado a nadie, no mataría ni una mosca. Jesús dijo lo siguiente, cualquiera que guarda odio a sus hermanos se transforma en un homicida. Hermanos, ¿cuánta gente has matado tú? Yo he matado a varios. Hay personas a los cuales, Señor, ¿por qué no los iluminas o los eliminas? ¿Sí o no? Es la realidad. Tenemos esa sensación. Voy manejando y alguien se cruza por mí. ¿Qué te has creído? Si no fuera por el Señor. Eso somos. Yo no soy adúltero como David, ¿verdad? Cualquiera que codice a una mujer en su corazón, dice el Señor, ya cometió adulterio. Hermanos, no somos diferentes a David. Cristo murió también por los pecados de David y por tus pecados. Hermanos, leamos nuevamente el Salmo 32 para terminar. Veamos. Lo voy a leer en una versión diferente. Escúchenla. Escúchenla mejor. Dice, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí, Señor. Mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano. Pero finalmente, Señor, te confesé todos mis pecados. Ya no intenté ocultar nada de mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Y Señor, tú perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Pues tú eres mi escondite, Señor. Me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria.
El Señor dice, te guiaré por el camino, por el mejor sendero, para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerlos controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos ustedes los que le obedecen. Griten de alegría ustedes de corazón puro. Y nosotros decimos, amén. Solo a Dios sea la gloria. Oremos.